Hola, ¿qué tal creativos y creativas? Sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a continuar con el curso completo de CorelDRAW y en esta ocasión vamos a tratar lo que es la barra de herramientas, esa tan importante que nos va a servir para diseñar nuestros objetos en CorelDRAW. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Muy bien chicos, muy bien chicas, ya estando en el programa lo primero que haremos será visualizar nuestra barra de herramientas, que es esta que tenemos justamente en la parte izquierda del programa, donde vamos a poder encontrar las herramientas que nos van a permitir básicamente diseñar todo lo que vamos a hacer en el programa, ¿correcto? Bien, hay que entender lo primero, y es que esta barra de herramientas está ligada a esta barra que tenemos aquí arriba, que básicamente cambia en función de qué herramienta tengamos seleccionada en ese momento, ¿correcto? Para la herramienta selección y teniendo seleccionado entre comillas el espacio de trabajo, correcto, tenemos toda esta serie de opciones que tenemos aquí arriba, que podemos ir explorándolas de manera rápida, correcto. Lo primero que encontramos teniendo la herramienta selección, vale la redundancia, seleccionada, es digamos, poder cambiar lo que es la forma de nuestra hoja de trabajo, es decir, sí, el tamaño de nuestra hoja de trabajo, correcto. Aquí podemos seleccionar entre diferentes tamaños que tiene preestablecido Corel. En este caso tenemos el tamaño carta, tamaño A4, oficio, y pues ya ustedes conocen más o menos esos tamaños, ¿no? También podemos personalizarlo, por supuesto. Aquí en esta área que tenemos aquí en digamos en la parte siguiente, podemos personalizar lo que es la hoja de trabajo, correcto. Podemos darle las dimensiones que querramos. Aquí simplemente anotamos las dimensiones y nuestra hoja cambiará en función de eso, correcto. Noten que cada función concreta está delimitada por unas líneas, y eso nos quiere decir que lo que esté dentro de esas líneas tiene relación una cosa con la otra. Por ejemplo, en el caso, digamos, de la posición de la hoja para horizontal y para vertical, eso nos va a permitir cambiar la orientación de nuestra hoja, y por eso están encerrados en esa, digamos, entre esas dos líneas, porque tienen que ver una cosa con la otra, ¿correcto? Bien. Lo siguiente será cambiar el tamaño, digamos, aleatorio de nuestra hoja de trabajo, es decir, que podemos darle un tamaño distinto a cada hoja que creemos. Si tenemos esta opción seleccionada, cada vez que creemos una hoja, no vamos a poder cambiar el tamaño de esa hoja sin cambiar el tamaño de las otras hojas. Es decir, si yo en este momento lo cambio, por ejemplo, a 1000, automáticamente la anterior también va a adquirir esas mismas dimensiones, por lo que es como si estuviera bloqueado el tamaño de la hoja en general. Si tengo la otra opción, ya podré cambiar el tamaño de la hoja sin que digamos la anterior se modifique. Es decir, vamos a ponerlo por aquí, y fíjense que la hoja anterior, la hoja 1, tiene un tamaño distinto de la hoja 2, ¿ya? Entonces esta opción que tenemos acá es para eso, cambiar, digamos, poder manipular las hojas de manera distinta, ¿correcto? Bien, lo siguiente será las unidades. Aquí podemos seleccionar la unidad en la que vamos a trabajar, es decir, píxeles, si es para, por ejemplo, contenido para redes sociales y demás. Podemos ponerle milímetros, pulgadas, centímetros y básicamente los puntos en los que queramos trabajar nosotros, las unidades básicamente. Yo por lo general trabajo en centímetros cuando trabajo en diseños, y cuando trabajo en píxeles pues es más o menos para cuando trabajo temas de redes sociales, temas digitales y demás, ¿correcto? Bien, lo siguiente será la distancia del desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando yo tengo un objeto seleccionado, vamos a poner y vamos a darle un tamaño muy específico para que, por ejemplo, 1 centímetro por 1 centímetro, para que podamos ver de mejor manera lo que esto significa. Y es que si a ustedes les aparece así, por ejemplo, que se ve un poquito pixeleado, vayan aquí donde dice ver y le dicen mejorado. Muy bien. Una vez que tengamos esto seleccionado, correcto, y teniendo seleccionado obviamente el espacio de trabajo o la hoja de trabajo, nos va a aparecer esta opción que tenemos aquí arriba, que nos va a decir, digamos, en función de los puntos, de las unidades que tengamos aquí seleccionadas, cuánto se va a desplazar nuestro objeto con la herramienta de desplazamiento, es decir, con las flechitas del teclado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1 centímetro aquí, fíjense que mi objeto tiene 1 centímetro por 1 centímetro y tengo como parámetro de desplazamiento aquí tenemos menos 1 milímetro, entonces vamos a ponerle 1 centímetro, ¿correcto? Automáticamente, si yo selecciono el objeto y lo desplazo hacia la derecha, por ejemplo, se va a desplazar en 1 centímetro, o hacia la izquierda en 1 centímetro, o hacia arriba o hacia abajo, ¿correcto? Esto es lo que quiere decir, digamos, la función de desplazamiento. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, 2 centímetros,
cuando yo le dé a la derecha, automáticamente se va a desplazar 2 centímetros, es decir, el centímetro de él y el siguiente, o sea 2, ¿correcto? Esto es lo que es para esta opción que tenemos aquí, que es la distancia de desplazamiento, ¿correcto? Bien, ¿qué tenemos al lado? Esto que está acá, que son las opciones de copia. Es importante conocerla porque esto nos va a venir bien a la hora de trabajar. Las coordenadas que nos permiten a nosotros copiar un objeto sobre otro. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo un parámetro de 0 por 0, quiere decir que cuando yo le dé control D a ese objeto, automáticamente ese objeto se va a copiar justamente encima, si se dan cuenta. Si tengo un parámetro diferente, por ejemplo, en el eje X, correcto, y en el eje Y, vamos a ponerle, por ejemplo, 1 centímetro al eje X. Y fíjense lo que pasa cuando le digo control D. Automáticamente en el eje X, que vendría siendo, vamos a ponerle reglas acá, que vendría siendo este eje, nuestro objeto se va a desplazar 1 centímetro en esa dirección. Pero si yo le coloco, por ejemplo, 1 centímetro también acá, fíjense lo que pasa. Le digo control D y automáticamente se va a desplazar tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces vamos a tener esa inclinación, ¿correcto? Esto es lo que es las opciones de copia, esto que tenemos aquí. Por lo general yo lo utilizo en ceros para que cada vez que hago una copia se copie exactamente donde tengo el objeto, ¿correcto? Y lo último que tenemos acá básicamente es la forma en la que tratamos los objetos. Es decir, la selección de los objetos se trata de una manera distinta si tenemos esto activado o no. ¿Cómo es eso? Vamos a seleccionar un objeto cualquiera, por ejemplo este. Yo tengo un objeto acá. Vamos a decirle control D y vamos a ponerle este objeto relleno. Básicamente esto nos viene a decir que si tenemos esto activo, nosotros podemos seleccionar los objetos sin importar que tengan o no relleno, posicionando el cursor encima de ellos. Si se dan cuenta, si tengo esto inactivo, no podré seleccionar los objetos, ahí le estoy dando clic, no podré seleccionar los objetos sobre el relleno. Es decir, si el objeto no tiene relleno, no podré seleccionarlo. Sin embargo, los objetos que sí tienen relleno, automáticamente puedo seleccionarlo. Esto es lo que es esta opción que tenemos acá. Básicamente, por lo general yo lo uso así para poder seleccionar los objetos sin importar si tienen relleno o no. ¿Correcto? Muy bien. Esto es lo que es son las opciones de, como les decía, el espacio de trabajo teniendo la herramienta selección activa, ¿correcto? Pero la herramienta selección tiene otros truquitos interesantes que podemos explorar, ¿ya? Entonces, vamos a, por ejemplo, hablar un poco de ellos. La herramienta selección básicamente nos va a servir para poder mover los objetos sobre el espacio de trabajo, muy obvio, pero también si le damos clic encima, fíjense, vamos a poder revelar las opciones de la rotación, es decir, puedo rotar el objeto solo con la herramienta selección activa, ¿correcto? Si le damos control podemos imantar esa rotación de esta manera, ¿correcto? Bien. También podemos mover lo que es el centro. Esto no es exclusivo de la herramienta selección, pero también podemos mover el centro para que nuestro objeto rote en función de ese centro, si nos damos cuenta, ¿correcto? Esto es una cosita que tiene la herramienta, digamos, seleccionar la herramienta y darle clic para revelar las opciones de la rotación, y también podemos sesgarla de esta manera, ¿correcto? Bien, eso es una de las cosas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, otro truquito interesante que tiene la herramienta selección es poder seleccionar todos los objetos a la vez sin necesidad de encerrarlos. Es decir, si yo tengo múltiples objetos en el espacio de trabajo, por ejemplo así, digamos, tengo muchos, ¿ya? Y no me quiero dar a la tarea de darle zoom y regresar hasta el fondo para seleccionarlos todos. Simplemente selecciono todos los objetos dándole doble clic en la herramienta selección y automáticamente todos los objetos que estén dentro del espacio de trabajo se seleccionan independientemente de donde estén. Es decir, que pueden estar muy lejos y aún así los voy a seleccionar, ¿correcto? Esto es otro truquito de lo que es la herramienta selección, ¿correcto? Bien, vamos a regresarlo, vamos a ponerlo por aquí. Y bien, ahora la herramienta selección también tiene otras cositas más interesantes que se revelan cada vez que nosotros vamos a tocar los objetos. Es decir, con un objeto seleccionado, cada vez que, digamos, en función de cada objeto, por ejemplo, si tenemos un círculo, va a cambiar el panel que tenemos arriba. Por ejemplo, si tenemos el círculo seleccionado o el cuadrado seleccionado, aunque esto no es exclusivo de la herramienta selección. Fíjense que si yo tengo la herramienta forma también pasa lo mismo, entonces no es exclusivo de esta herramienta, ¿correcto? Pero es igual para que lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos a dejar este cuadro por aquí. Y ahora la herramienta selección también guarda unas herramientas ocultas que podemos abrir simplemente dejando presionado lo que es la herramienta selección, y se nos va a revelar estas pequeñas opciones que tenemos acá, que nos van a permitir para, en primer lugar, seleccionar a mano alzada. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, varios objetos
o puede ser uno solo. Pero digamos que es muy práctico para cuando yo tengo varios objetos y quiero seleccionar objetos que estén, digamos, fuera de una área activa de selección. Yo puedo ir a la herramienta selección de mano alzada y, por ejemplo, encerrar este objeto. Y automáticamente voy a poder seleccionarlo sin ningún problema, ¿correcto? Esto es muy importante saberlo, y es que si yo, por ejemplo, me equivoco en la selección y digamos quiero seleccionar, por ejemplo, estos tres objetos que están aquí, y yo voy a hacer esto, fíjense que adrede voy a hacer lo siguiente y digamos que me desfaso un poquito ahí, solo voy a seleccionar los objetos que hayan cerrado en ese círculo, ¿correcto? Es muy importante saberlo porque a veces nos pasa que nos frustramos un poco porque no selecciona lo que nosotros queremos. Entonces es importante, ¿correcto? Entonces esto es lo que es la herramienta selección mano alzada. Básicamente nos permite generar una selección selectiva a mano alzada de lo que nosotros queremos, ¿correcto? Bien, lo siguiente es la transformación libre, esto que tenemos acá. Esto nos va a permitir transformar nuestro objeto incluso sin tenerlo seleccionado. Podemos simplemente tomarlo y transformar nuestro objeto de forma libre, obviamente en función de lo que ese objeto nos permita. En este caso sería la transformación vertical u horizontal. Esto yo no lo uso mucho, yo prefiero transformar directamente con la herramienta selección aquí, ¿ya? Y poder hacerlo de manera más precisa. Eso es muy importante saberlo, ¿correcto? Bien, esta es la primera herramienta selección y nos va a permitir entender un poquito más todo este tema de seleccionar cosas, de mover los objetos sobre el espacio de trabajo y demás. Y vamos a seguir explorando todas las herramientas del programa para que podamos entenderlo y avanzar un poquito más, ¿correcto? Vamos a ir a tratar lo que es ahora la herramienta que está justo debajo de la herramienta selección, que es la herramienta de forma. Fíjense que también están separadas por unas líneas y eso quiere decir que estas herramientas están muy relacionadas entre sí, ¿correcto? Vamos a seleccionar un objeto, por ejemplo, vamos a poner este por acá y fíjense que al yo seleccionar la herramienta de forma, miren lo que pasa, los manejadores que tengo cambian en función de esa herramienta, lo que me va a permitir hacer otras cosas, como por ejemplo bordear, es decir, bordes redondos para ese objeto. En el caso de la herramienta de rectángulo, poder seleccionar los bordes correctos, los bordes circulares. Y si selecciono, por ejemplo, uno de los bordes, en este caso, podré bordear o darle círculo a ese único borde, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, le doy Shift y selecciono otro, ya podré seleccionar varios, es decir, en este caso estaría redondeando, por ejemplo, vamos a seleccionarlo nuevamente, vamos a ponerlo otra vez como estaba, así, para que se vea mejor. Y si yo, por ejemplo, le digo clic acá, Shift y clic acá, fíjense que ya puedo mover solo esos dos, ya puedo redondear esas dos esquinas, ¿correcto? Entonces, si quiero seleccionar tres, pues obviamente tendré que darle Shift a cada uno de ellos, clic y Shift, y ya puede básicamente hacer lo siguiente, ¿correcto? Es muy importante saber ese truco con la herramienta forma. Esta herramienta también nos va a permitir darle forma a los objetos, ¿correcto? Entonces, para esto necesitamos transformar el objeto a curvas, pero antes de eso, fíjense que si yo selecciono, por ejemplo, un círculo, y esto es muy importante también saberlo, esta herramienta también va a tener otra función, es decir, que la función de transformación, es decir, la primera función de transformación antes de transformar a curvas, depende mucho de lo que es la herramienta en sí o la forma que tenga seleccionada, porque en el caso del círculo no me va a permitir crear un cuadrado a través de un círculo, sino que más bien voy a poder cortar ese círculo de esta manera. Esto es muy importante saberlo porque cada herramienta tiene, o cada forma tiene su correlación con la herramienta forma. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono lo que es este octágono, pentágono, si yo selecciono esta herramienta, con la herramienta de forma ya podré hacer otra cosa, que es modificarlo de esta manera, ¿correcto? Entonces es importantísimo tenerlo claro porque a veces pasa que mucha gente quiere, en el caso de esta herramienta, redondear lo que son los bordes, y eso se logra de otra manera. La herramienta forma no funciona en este caso y tendremos que hacerlo con otros trucos, ¿correcto? Bien, vamos a eliminar todo esto. Y vamos a crear un nuevo cuadro, por ejemplo puede ser por acá. Y ahora con la herramienta forma y dándole control Q para modificarla, es decir, para convertir a curva nuestro objeto, podremos profundizar en su forma. Ya podré modificar lo que son los nodos individualmente y también podré darle curva a las líneas, es decir, si le doy clic derecho por acá, le digo a curva
y ya puedo hacer esto, ya puedo hacer modificaciones curveadas de nuestro objeto. Es importantísimo saber esto porque esta herramienta es la que vamos a usar por defecto prácticamente en todos nuestros diseños, ¿correcto? Las funciones que nos va a permitir hacer esta herramienta, como descombinar y todas las demás, es importante explorarlas, ¿ya? Para que ustedes mismos vayan conociéndolas y vayan entendiendo cómo funcionan. Porque, por ejemplo, en el caso de la herramienta descombinar, ¿qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir básicamente abrir el vector descombinándolo. Entonces eso es muy importante porque a veces necesitamos hacer eso y viene bien para algunas personas y para otras pues no tanto. Entonces, por ejemplo, otra opción podría ser la de los nodos simétrico y asimétrico, básicamente. Esto nos va a permitir seleccionar un nodo en específico. Por ejemplo, yo puedo modificar este nodo, fíjense, de manera libre, pero si le digo clic derecho y le digo uniforme, fíjense lo que pasa. Ahora ya no puedo manipular de manera libre ese nodo, sino que va a estar relacionado a la línea con la que fue creado ese nodo, ¿correcto? Estas opciones también las podemos encontrar justo aquí arriba, ya no es necesario darle clic derecho, ¿correcto? Entonces es importante explorar estas opciones que tenemos acá para que su funcionamiento vaya acomodándose a lo que ustedes necesitan. Recuerden que no es necesario para el principio saber todas estas cosas porque sería un poco abrumador. Es importante ir descubriendo paso a paso y diseñando además todo lo que vamos a ir necesitando, ¿correcto? Entonces la herramienta Forma tiene esta función de permitirnos dar forma más profunda a lo que son los objetos. Ya puedo dar curvas, ¿correcto? Y seguir transformando las herramientas, ¿correcto? La herramienta Forma tiene un número, digamos, si se fijan, está separado por esta línea y tiene un número de otras opciones que tenemos acá que vamos a ir explorando en los próximos videos, ya que estas opciones funcionan mejor con formas que ya tengamos creadas y pues de esta manera podemos trabajarlas mejor, ¿correcto? Así que nada más, chicos, en este video exploramos lo que son las herramientas de selección y forma que nos van a permitir trabajar vectores de manera fácil en nuestro programa, ¿correcto? Así que nada más, si les gustó este video, apóyenme con un like y básicamente eso. Recuerden que tenemos pendiente o tenemos activo el concurso de la Wacom Intuos, que lo vamos a realizar en el momento en que lleguemos a los 8000 suscriptores, y las bases son muy simples. Simplemente tienen que estar suscritos al canal de YouTube y seguirme en mi cuenta de Instagram. Y muy importante tener las cuentas, o por ejemplo en el caso de YouTube tener poder visualizar, que se puedan visualizar los suscriptores para yo poder saber si tienen o cumplen los requisitos a la hora de crear de hacer el concurso. Y en el caso de Instagram, pues no tener la cuenta privada, porque de esta manera no voy a poder saber si realmente cumplieron los requisitos. Así que nada más, chicos, espero que les haya gustado el video. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. Chao.